Amén, iglesia. ¿Cómo están? Gloria, gloria, gloria a Dios. Eh, ¿Cuántos se gozaron no solamente con la palabra del domingo, sino también con la palabra que se trajo el sábado? ¿Cuántos estuvieron aquí? Amén. Gloria a Dios. Eh, no sé si se recuerdan qué se habló ese día. ¿Alguien se recuerda qué se habló ese día? Sí. ¿Alguien se acuerda por lo menos del tema principal? Amén, amén, amén. Perseveraron en recordar el tema del sábado. Amén. Gloria a Dios. Eh, Espero que ese día haya sido de impacto y bendición para ustedes, como también obviamente fue para mí, y reflexionando y continuando reflexionando en la palabra que recibimos ese día, le pedí al Espíritu Santo esta semana que esa palabra no llegara vacía y no se olvidara en mi vida, sino que yo pudiese reflejarla, ¿verdad? Y no solamente esa palabra, sino todo lo que nosotros recibimos aquí como parte de la iglesia, como parte del cuerpo de Cristo. Toda palabra que nosotros recibamos debemos tomarla siempre para nosotros, porque lo que hoy les traigo, ¿verdad? Eh, Se trata de un proceso a futuro, se trata de un proceso que no tiene final. Y eso, hermanos, es el carácter de un cristiano. El carácter de un cristiano no se basa en una decisión de la noche a la mañana de que voy a ser y soy, sino se trata de un proceso en el cual el Espíritu Santo y Dios trabajan en nuestra vida y van formando ese carácter en nosotros. Amén. Y esa formación, como les mencionaba, nunca para, nunca termina, porque el proceso termina cuando nos vamos con el Señor. Ahí termina el proceso de cada uno de nosotros como cristianos. Pero el proceso y el carácter que nosotros vamos adquiriendo a lo largo del tiempo, esa madurez espiritual, nunca va a terminar. Amén. Y eso es algo que tenemos que tener claro. Una adoración genuina comienza con nuestra forma de vivir. Que nuestra verdadera adoración no sea solo con cánticos o palabras, sino sea reflejo de la vida que llevamos. Amén. Y, y en esta noche, hermanos, quiero hablarles de este punto, el carácter que como seguidores de Cristo debemos tener. El carácter no es solo lo que ven otras personas, sino lo que determina nuestra fe y madurez en Dios. Como les decía, el carácter de un cristiano no solamente es lo que se refleja, sino también es lo que en nuestro interior pensamos. Porque los pensamientos de cada uno son los pensamientos de cada uno, pero también en nuestros pensamientos pecamos. Amén. Y la manera de nosotros en la que pensamos, como actuamos, refleja el carácter que tenemos en Cristo. Amén. Entonces, para entender este término y aplicarlo a nuestras vidas, debemos saber que es algo que vamos a trabajar de aquí en adelante. Es una decisión que se toma, pero que se toma en base a que y teniendo el conocimiento de que nunca nuestro carácter va, ¿cómo decirlo? No es como un curso de 2 años que te preparan para algo. Esto es algo, como les decía, para toda la vida. Y tu carácter día con día va a ser probado, va a ser trabajado y va a ser mejorado por el Espíritu Santo. Si estamos dispuestos a, ¿verdad? Porque de nada sirve que uno diga con palabras, yo quiero ser instruido en ti, Dios, yo quiero que tú me uses, yo quiero servirte, si no estamos preparados para ser moldeados, ¿verdad? Y que nuestro carácter sea cada día más a lo que Dios quiere con nosotros. Amén. Y para eso vayamos buscando Filipenses 1:9. Me dan un fuerte amén cuando lo tienen. Amén. La palabra de Dios dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Filipenses 1, versículo 9. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más
disculpen, se me perdió el versículo. Amén, amén. Creo que lo apunté mal, discúlpenme. Pero el versículo es que Dios va perfeccionando la obra que ha puesto en nosotros. Amén. Me disculpo de nuevo, no lo apunté bien. Sé que es en Filipenses, pero no lo encuentro. Y para seguir avanzando, hermanos, vamos a definir qué es el carácter y qué dice la Biblia acerca de él. El carácter, como definición, se define como la fuerza del valor moral. Así como la excelencia del oro es la pureza y la excelencia del arte es su belleza, la excelencia del hombre es su carácter. Y es lo que nosotros debemos procurar formar en nosotros, el carácter de Dios. Amén. Un hombre con el que muchos nos podemos identificar y buscar como ejemplo fue el rey David. David no consiguió ser un hombre de buen carácter de la noche a la mañana. Fue un proceso que le llevó hasta llegar al trono. Él no fue rey para volverse un hombre de buen carácter. Su proceso lo llevó a ser un hombre de buen carácter. Amén. Se equivocó, sí, tuvo defectos, sí, como cualquiera uno de nosotros. Pero entendió que en su proceso Dios lo estaba formando y lo estaba transformando en ese hombre que nosotros conocemos. Amén. Y vamos a leer un poco acerca de esto. Vamos a ir a Salmo 51, versículos 2 y 3. Me dan un amén cuando lo tienen. Amén. Dice así: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Esta es la primera característica que encontramos del carácter, que es un ejemplo del carácter de David. El hombre de buen carácter, basándonos en este pasaje, es un hombre que es honesto. Amén, una persona honesta que reconoce, ¿verdad?, cuando se equivoca. Y este es el carácter que debemos nosotros procurar tener, ser honestos con Dios. Ser honestos cuando nos equivocamos, cuando cometemos pecado, y ir al Padre en posición de arrepentimiento. Porque un hombre de carácter que no reconoce sus errores no es un hombre de carácter y nunca lo será. Porque si no tenemos la capacidad y la madurez de reconocer que nos equivocamos, de que somos humanos y que necesitamos de Dios, nunca vamos a crecer, a cumplir ese propósito que Dios quiere en nosotros. Amén. Vamos ahora a 2 de Samuel 12:13. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 13. Amén. Dice así: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Al principio del versículo dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y se lo decía a Natán, ¿verdad? ¿Qué característica tiene este pasaje? Que el hombre de buen carácter reconoce y se humilla ante sus errores. Amén. Y es algo como el primer punto, que era la honestidad, van de la mano, porque tú tienes que ser honesto con Dios y reconocer tus errores. Y en este pasaje el buen carácter que da como ejemplo David es esa posición de reconocer
cuando alguien se equivoca. Y es el reconocer que no somos perfectos, de que necesitamos ayuda. Porque el que no necesita ayuda es mentira que no necesita ayuda. En cualquier cosa en nuestra vida necesitaremos ayuda en algo. Sea en el trabajo, sea en el estudio, sea en el ministerio. Siempre vamos a necesitar la ayuda de alguien que esté, ¿verdad?, arriba de nosotros o tenga la madurez necesaria para enseñarnos, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos, del segundo punto que tengo como el hombre de buen carácter. El tercer punto, vamos a Primera de Crónicas 14:10. Aquí nos estamos basando en el carácter de un personaje de la Biblia que es David, el rey David, ¿verdad? Primera de Crónicas 14. Primera de Crónicas 14, versículo 10. Amén. Si se dan cuenta, estamos leyendo momentos, decisiones que David tomó a lo largo de su vida y que formaron su carácter. Por eso les digo que el carácter es un proceso, ¿verdad? Entonces el versículo 10 dice así: entonces David consultó a Dios diciendo, subiré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová le dijo, sube porque yo los entregaré en tus manos. El tercer punto que Primera de Crónicas 14:10 nos enseña del carácter del hombre de buen carácter es que busca la aprobación de Dios. No se mueve por emoción. Porque si usted lee al principio de ese pasaje, más atrás, era una situación prácticamente de vida o muerte, eran decisiones de segundo. Pero David tuvo la sabiduría necesaria y la madurez para entender que él necesitaba la aprobación de Dios para seguir y tomar acción. Y nosotros debemos como cristianos y como cristianos que buscan tener un buen carácter, buscar siempre la aprobación de Dios. No tomar ninguna decisión importante a la ligera. Amén. Y hágalo con práctica, hasta para, no sé, para consultarle a Dios a qué hora no va a poner la alarma al día siguiente. Hágalo algo cotidiano, para que cuando vengan las decisiones importantes, lo primero que usted piense es en el Señor y en qué el Señor quiere que usted haga, ¿verdad? Entonces es muy importante que el hombre de buen carácter busque la aprobación de Dios. Vamos al siguiente punto. Salmo 23:1. Más adelante. Vamos a leer el capítulo. Me dan un amén cuando lo tienen. Todos hemos leído este pasaje, hemos escuchado muchas adoraciones sobre él, pero tiene algo muy, muy importante en este tema. Dice la palabra del Señor: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Vamos a darle hasta ahí. El hombre de buen carácter, basándonos en este pasaje, amén, reconoce que Dios es el proveedor de todo. Reconoce que Dios es el dador de la vida, es el creador de este mundo y que sin Él nosotros no hacemos nada. Que Él pone en nosotros el querer como el hacer, ¿verdad? Y que por Él respiramos, por Él vivimos, por Él andamos, por Él aprendemos, por Él hacemos todo en esta vida. Y el hombre de buen carácter reconoce que todo proviene de Dios. Amén. Vamos al quinto punto, antes de terminar con las características del hombre de buen carácter. Primera de Crónicas 28. Vamos a regresar. Primera de Crónicas 28:9. Este es súper importante.
Dice así el versículo 9: y tú, Salomón, aquí el rey David le hablaba a su hijo. Tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si tú lo dejares, él te desechará para siempre. Amén. El hombre de buen carácter, en el quinto punto, edifica su entorno. El hombre, aquí en este pasaje, David aconsejaba a su hijo, su entorno, su familia más cercana, pero también nosotros, en la posición en la que estamos, de conocedores de la palabra de Dios, debemos, si queremos tener un buen carácter, debemos edificar nuestro entorno, no solamente nuestra casa, sino nuestro trabajo, nuestro ministerio, nuestras labores diarias. Tenemos que ser edificadores de lo que nos rodea, ser ese estandarte, ¿verdad?, que guíe a las personas. No solamente ser nosotros los que recibimos palabras edificadoras, sino nosotros también ser para otras personas edificadores. Amén. Entonces, como reflexión de esta enseñanza, el carácter de David es un carácter a copiar, pero no es un carácter que se formó de la noche a la mañana, sino que fue un proceso largo. Es alguien digno de imitar por la forma en la que Dios lo define como una persona conforme a su corazón. Pero también les quiero hablar del mayor ejemplo de carácter que tenemos en la Biblia, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Es nuestro carácter a copiar y nuestro estandarte para nosotros, digamos, poner como referencia. Vamos a Filipenses 2. Filipenses 2:5. ¿Lo tienen? Amén. Dice así, el capítulo se llama Humillación y exaltación de Cristo. Haya pues, versículo 5, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Este es el carácter que hizo que Jesús se ganase este título delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque sí, Jesús es la encarnación de Dios en la tierra. Amén. Todos estamos claros de eso. Pero al hacerse hombre, tenía y adquirió decisión propia. Él pudo haber dicho, yo no voy a hacer esto, pasa de mí esta copa y punto. Yo no lo hago. Pero él decidió, él puso todos sus pensamientos de hombre delante del Padre y dijo, yo voy a cometer y ser obediente ante Dios. Y eso es alguien de un carácter que debemos copiar. Porque sobre todas las cosas, él puso a Dios primero. Y vivió una vida delante de Dios y de los hombres perfecta. Porque puso a Dios, como es el mandamiento que él nos decía, puso a Dios sobre todas las cosas. Lo puso a él de primero. Y a pesar en el momento en el que él oraba
pidiendo de que Dios pasase esta copa de él, él aún así, ¿verdad?, entendió y cumplió con su propósito, ¿verdad?, que era ir a la cruz, morir por nuestros pecados, y lo hizo con amor, lo hizo dándolo todo. Y ese es el ejemplo del hombre de mejor carácter que podemos encontrar y al cual nosotros debemos aspirar copiar. No es fácil, no estoy diciendo que para mí es sencillo, para igual que con ustedes, es complicado seguir a Cristo, pero es nuestro estandarte y nuestra referencia para volvernos unos hombres dignos de ser llamados cristianos con carácter, hechos y derechos de un seguidor de Cristo. Amén. La palabra que les traía hoy, espero que haya sido edificación para ustedes como lo ha sido para mí, y espero que entiendan que la adoración, de nuevo, no se trata de la manera en la que cantamos, no se trata de la manera en la que tocamos un instrumento, no se trata de la manera en la que servimos en la iglesia. Se trata también de cómo nosotros nos manejamos en nuestro día a día. Y es el carácter que nosotros formemos delante de Dios, que para Dios es válido. Porque de nada sirve tener un corazón que a escondidas no hace lo que su boca dice. Ejemplo, si yo con mis labios digo que amo al Señor, pero en mi corazón no es así, de nada me sirve y voy a perder la salvación. Amén. Voy a perder la oportunidad de ver al Señor en el cielo. Y los exhorto, hermanos, a que nunca pongamos en poco las enseñanzas que nos dan en esta casa, porque son enseñanzas de palabra viva, de la palabra de Dios, que buscan edificarnos, y que si usted la está recibiendo y está aquí, es porque el Señor quiere que usted oiga y crezca y pase ese proceso. Entienda que el proceso es algo que nunca se va a acabar. A veces ponemos el proceso como temporadas, pero el proceso de cada uno de nosotros es hasta que el Señor nos llame. Y debemos siempre estar con nuestras lámparas encendidas, esperando la venida de Cristo y confiando en que lo que estamos haciendo es para su gloria y honra. Amén. No demos en poco nuestro servicio a la iglesia, sea que hagas poco o hagas mucho, o que traigas invitados, todo eso es importante. Pero también tenemos que crecer espiritualmente y no rezagarnos y no perder el enfoque que es Cristo. Amén. Entonces, bendiciones, iglesia, que tengan una excelente noche.